Padre, que la gloria y la honra sea única y exclusivamente para ti, que sea siempre tu voluntad hecha a través de nosotros. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a nuestro predicador y que tú le pongas palabras sabias para podernos compartir en este día. Te pedimos, Señor, que también tú abras nuestros corazones y nuestros entendimientos para que todos nuestros sentidos estén puestos en esta tu palabra. En nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Jesús tomó mi vida en sus manos, nunca me dejará. Él entró en mi corazón y en todo mi ser. Había mucha tristeza en mí, mas ahora libre, libre soy. Jesús tomó mi vida en sus manos, nunca me dejará. Jesús ha transformado mi vida y ahora vivo por Él. Él entró en mi corazón y en todo mi ser. Había mucha tristeza en mí, mas ahora libre, libre soy. Jesús ha transformado mi vida y ahora vivo por Él. Jesús tomó mi vida en sus manos, nunca me dejará. Él entró en mi corazón y en todo mi ser. Había mucha tristeza en mí, mas ahora libre, libre soy. Jesús tomó mi vida en sus manos, nunca me dejará. Jesús ha transformado mi vida y ahora vivo por Él, ahora vivo por Él. Él entró en mi corazón y en todo mi ser. Había mucha tristeza en mí, mas ahora libre, libre soy. Jesús ha transformado mi vida y ahora vivo por Él. Había mucha tristeza en mí, mas ahora libre, libre soy. Jesús ha transformado mi vida y ahora vivo por Él. Jesús ha transformado mi vida y ahora vivo por Él. Jesús ha transformado mi vida y ahora vivo por Él. Buenos días, hermanos. Tengan todos ustedes, es un gusto poderlos saludar por este medio, y ahorita que estamos guardaditos todos en casa todavía. Y pues bueno, reciban un fuerte abrazo de parte de mi familia y mío. Ya los extrañamos, ya quisiéramos verlo, pero bueno, ahorita por cuestiones de lo que estamos viviendo en nuestro país y prácticamente en el mundo, pues vamos a continuar ahorita un rato más guardados y pues pudiéndonos comunicar a través de este medio. Y pues bueno, hoy, antes de que comencemos con el mensaje de esta mañana, quisiera que me acompañaras a hacer una oración y que pudiéramos poner en manos de Dios este mensaje para que sea de edificación a todos nosotros. Así que te voy a pedir que desde ahí, desde tu casita, que te pongas cómodo, que inclines tu rostro y que le digamos a Dios de esta manera. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, queremos agradecerte por la misericordia y el amor que nos has tenido hasta el día de hoy. Y queremos darte gracias, Señor, porque has sido grandemente bueno para con nuestras vidas. Por la salud, Señor, que nos has dado, por tu cuidado, por tu protección. Gracias, Señor. Gracias, Padre, Gracias, Padre, te damos hoy por todo ello, por ese cuidado.
Y por eso, Señor, es que también en esta mañana queremos rogarte que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, que sea Él quien nos enseñe y que nos muestre todas las cosas que tienes preparadas para nosotros en esta mañana. Y que hoy, Señor, tú recibas toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza, porque tú eres el único digno, Señor, de recibirla. Te agradecemos, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, y te damos por todo y pues abre nuestros corazones y nuestro entendimiento en esta mañana, Señor, y que podamos escuchar tu voz hablando claramente a nuestras vidas. Gracias, Padre, y te damos por ello. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y pues bueno, hermanos, hoy quiero compartir con ustedes un tema en particular, un tema que va resonando a través de la Biblia y que finalmente pues resulta en un llamado de parte de Dios hacia todos nosotros. Y es un llamado que surge desde los tiempos antiguos y sigue vigente hasta el día de hoy. Y este es el de ser santos. A este mensaje lo he titulado Entendiendo la Santidad de Dios. ¿Sí? Debemos entender un poco más acerca de ella para poder ser santos. Así que te voy a pedir que me acompañes a 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 6. Y desde esta escritura es donde vamos a comenzar con este mensaje. Así que si ya llegaste ahí, 1 de Pedro 1, 15 y 16, dice así, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Como vemos en este pasaje, se nos exhorta a ser santos, y dice que santos en toda nuestra manera de vivir. Y esto incluye el ser santos en nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de pararnos, de entrar, de salir, y sí, ser santos en cómo te comportas en tu lugar de trabajo, en tu casa, con tu familia, en la calle por donde caminas, sí, en todo lugar, toda nuestra forma de vivir, sí, cuando juegas fútbol, cuando estás viendo televisión tal vez, en toda nuestra forma de vivir debemos ser santos. ¿Y por qué dice? Porque dice ahí, porque así que como Dios es santo, nosotros debemos ser santos. Y te decía, esto no solamente es de hoy o del Antiguo Testamento, sino esto es todavía mucho más atrás, mucho más antiguo empieza esta situación, porque podemos leer, como dice aquí el versículo, que dice que escrito está, porque escrito está, ser santos porque yo soy santo. Y esto de que está escrito, pues vemos que es un llamado, que es un eco que surgió desde el Antiguo Testamento, como lo podemos ver en Levíticos 11:44a, donde se dice así, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. Entonces esto que leemos en 1 de Pedro es un eco de lo que Dios ya había llamado a su pueblo a hacer desde los tiempos antiguos, ¿sí? Y le dice que debían santificarse, que debían limpiarse, que debían purificarse para que fueran santos. ¿Por qué? Porque Él es santo. Entonces, esta palabra para la mayoría de las personas, la palabra santo, está conectada con ser moralmente bueno. Y damos también por entendido que ser santo es ser apartado del pecado y de la impureza para poder estar consagrados a Dios. Pero para poder cumplir con este llamado debemos comprender o tratar de entender más acerca de la santidad de Dios. Y para ello podemos ver que la idea de la santidad de Dios en la Biblia es mucho más grande y mucho más rica de lo que a veces entendemos. Y precisamente por eso es un tema muy amplio, muy grande, que en 45 minutos no lo vamos a poder ver todo, pero vamos a tratar de ver ciertos aspectos de la santidad de Dios y poderlos sobre todo entender, para así poder entender un poco más acerca de esa santidad y pues poder actuar de la forma que Dios quiere que lo hagamos.
Y bueno, y para poder entender un poco más, como te decía, acerca de la santidad de Dios, debemos comenzar con el principio. Así que vamos, y te pido que me acompañes, tienes ahí tu Biblia a mano, que me acompañes al libro de Génesis, el capítulo 1. Y en este capítulo vamos a poder ver cómo la Biblia describe a Dios como la fuerza creativa detrás de todo el universo. Y ahí en Génesis 1:1 comienza diciendo, y dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios creó los cielos y la tierra, y podemos observar en todo el capítulo que lo hizo todo lo que está bajo el cielo y sobre la tierra. Él lo creó y lo hizo durante 6 días. Dios, con el poder de su palabra, fue formando el mundo y todo lo que hay en él. Y en cada día que Dios iba terminando de crear y hacer algo, ¿sí?, Dios veía que todo era bueno, hasta que llegó al término de su creación en el 6º día, culminando con la creación del hombre, con su mayor creación para el que era el hombre. Y ahí en Génesis 1, en el versículo 31 dice así: y vio Dios todo lo que había hecho, y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del 6º día. Todo lo había hecho Dios, todo lo había creado Dios con el poder de su palabra simplemente. Y todo dice Dios que lo había hecho bueno en gran manera. ¿Por qué era bueno en gran manera? Porque todo lo había hecho santo, todo lo había hecho puro. No había pecado, no había corrupción. Todo era perfecto en ese momento. Así lo había creado Dios. ¿Sí? ¿Cómo lo creó? Dice, ¿cómo creó al hombre? A su imagen y semejanza. A imagen de Dios nos creó. ¿Y cómo lo había hecho? Precisamente así: puros y santos, sin pecado. Pero bueno, vemos que todas estas habilidades de Dios para poder crear, o mejor dicho, todo este poder creador, hacen de Dios alguien completamente único. No hay nada ni nadie que se iguale a Dios, que se iguale a su poder. ¿Sí? No hay nada que se le parezca ni tantito. Esto hacen de Dios único, hacen de Dios diferente de todo y de todos. Hace que Él se distinga sobre todas las cosas. Y esto hace que Él se vea apartado precisamente de todo. Y esto es lo que realmente, lo que significa la palabra santo. Que Dios está apartado, que Dios es único, que es diferente a todo. Y esto es lo que nos hace santos en primer lugar a nosotros. Si podemos entender esto, podemos entender que precisamente esto es lo que nos hace en primer lugar santos. Y no porque nosotros seamos únicos por nosotros mismos, porque en nosotros hay corrupción, hay pecado. Pero lo que nos hace santos es el poder de Dios que mora en nosotros. Y ese poder es a través de su Espíritu Santo, que ahora habita en nuestros corazones, en nuestros cuerpos. Y eso es lo que nos hace único, porque el Espíritu Santo de Dios, que es único, mora en nosotros. Y esto es algo que vamos a ver un poco más adelante. Pero ahorita, para que podamos entender un poco más acerca de esto, acerca de lo que es la santidad de Dios, vamos a utilizar una metáfora. Y esa metáfora va a ser con respecto al Sol. Y podemos observar que el Sol es único, por lo menos en nuestro sistema solar. O sea, no hay nada que se iguale al Sol y a su poder. Es realmente poderoso y es la fuente de toda la hermosa vida de nuestro planeta, ya que todo necesita del Sol: las plantas, los animales, muchas cosas químicas que se surgen para la vida en nuestro planeta. Nosotros mismos necesitamos del Sol. Pero eso sí, sin olvidarnos que Dios lo creó como todo lo demás. Pero bueno, sigamos usándolo como una metáfora. Así que pudiéramos decir que el Sol es santo, y pudiéramos ir aún más lejos con esta metáfora diciendo que el área alrededor del Sol también es santa. Porque entre más cerca del Sol
el sol es más intenso. ¿Estás de acuerdo? Exactamente así como este mismo poder y bondad que genera esta vida también es peligroso. Entre más cerca estamos del sol es mucho más peligroso. Y me refiero a que si nos pudiéramos acercar demasiado al sol, pues terminarías, ¿cómo crees que terminaríamos? Pues nos aniquilaría simplemente, o sea, ni siquiera podríamos llegar ni demasiado cerca al sol, por la intensidad del calor que transmite, del fuego que transmite. O tan solo cuando pasamos mucho tiempo expuestos a los rayos del sol, cuando puedes ir a la playa, aunque sé que ahorita estás de vacaciones, pero no puedes ir. Pero bueno, cuando nos exponemos mucho a los rayos del sol, puede llegar a provocarnos quemaduras, y quemaduras serias, quemaduras de primero e incluso a veces hasta de segundo grado, ¿sí? Y puede dañarnos los rayos solares. E incluso hay países que pues, tienen la tecnología y que han lanzado sondas en dirección hacia el sol, pues para poder estudiarlo, para poder estudiar su intensidad, su calor, ese poder que emana del sol. Pero entre más van acercándose, estas ondas terminan siendo desintegradas y ni siquiera logran acercarse demasiado al sol para poderlo tocar. Y así, de la misma forma, existe una paradoja en el centro mismo de la santidad de Dios, ya que si somos impuros, pecadores, la presencia de Dios es peligrosa para nosotros. Y no porque sea mala, sino porque es demasiado buena. Y pues bueno, la primera vez que podemos apreciar esto en la palabra de Dios con respecto a la santidad de Dios es con Moisés y la zarza ardiendo. En Éxodo capítulo 3, en versículo 4 y 6 son los que vamos a leer. En este pasaje podemos ver a Moisés pastoreando, en el capítulo podemos ver a Moisés pastoreando las ovejas de su suegro, cuando de repente ve una zarza que se quema, pero que no se consume. Y por curiosidad decide ir a ver. Dice, bueno, vamos a ver por qué esta zarza no se consume. ¿Sí? ¿Por qué la zarza no se consume? Y fíjate lo que dice el versículo 4 de Éxodo 3. Dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en donde tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro. ¿Por qué dice? Porque tuvo miedo de mirar a Dios. Cuando Dios ve a Moisés que se acercaba para ver, Dios le manda, primeramente lo que a Dios hace, le manda a tomar una necesaria precaución para él. Y esta que le dice que bueno, que sí debe acercarse, pero no demasiado. Así que antes de que se acerque más, le dice, quita el calzado de tus pies, ya que el área donde se había acercado era santa, porque lo santificaba. ¿Qué es lo que lo santificaba? La presencia de Dios en medio de la zarza. Sin haber llegado hasta la misma zarza ardiendo. Y cuando Dios vemos que se revela a Moisés, Moisés cubre su rostro como quien está avergonzado y a la vez temeroso. ¿De qué? De mirar a Dios, como lo leíamos. Él tuvo miedo cuando se dio cuenta que en medio de la zarza quien estaba ahí era la misma presencia de Dios. Y si te fijas bien, Moisés no tuvo miedo de mirar una zarza que ardía y no se consumía, porque cuando él la miró de lejos, su curiosidad pudo más, dijo, pues vamos a ver por qué la zarza no se consume. Él no tuvo miedo de mirar la zarza, hasta que él se percató de que Dios estaba en la misma zarza, hasta que él se dio cuenta que la misma presencia de Dios, la misma gloria de Dios, su santidad, estaba en medio de la zarza. Y por eso es que Dios lo santificaba todo alrededor de ese lugar. Y fíjate, si hoy en día nosotros nos da temor pasar mucho tiempo expuestos a los rayos del sol por lo que puede causarnos en la piel,
las quemaduras, o inclusive hasta una enfermedad grave como podría ser cáncer de piel, que puede provocar los rayos solares cuando nos exponemos mucho. Y pues mucho menos nos atrevemos a mirarlo, ya que no podemos por la intensidad de la luz que expide el sol. Así que tenemos que cubrir nuestros ojos para que no nos haga daño. Así que ahora imagínate estar en la misma presencia y santidad de Dios. No podríamos soportarlos. La intensidad de su santidad, y muy seguramente seríamos consumidos. En el libro de los Hebreos 12:29 dice que Dios es fuego consumidor. O sea, así como el sol, y te comentaba hace rato, esas ondas que han lanzado y conforme se van acercando, pues terminan siendo aniquiladas, terminan siendo desintegradas completamente por el calor del sol. Ahora imagínate nosotros acercarnos a Dios con nuestros pecados, con nuestra inmundicia. Sí, Dios es un fuego consumidor. Caeríamos consumidos inmediatamente. Pero déjame decirte que Dios no te quiere destruir. Dios no quiere destruirnos, sino más bien lo que Dios pretende y quiere hacer es salvarnos. De hecho, para poder entender más acerca de la intensidad de la santidad de Dios, que no quiere que nadie se pierda, podemos explorarla a través también del templo de Israel, que era el lugar donde estaba la presencia de Dios, la misma santidad, la misma gloria de Dios en ese lugar, en ese tabernáculo que mandó a Moisés construir y que era para estar en el desierto con el pueblo de Israel. Y como ya hemos estudiado en otras ocasiones, el templo estaba dividido por secciones y una de ellas era el lugar al que le llamaban el lugar santísimo, que era el punto de acceso a la presencia de Dios, y a donde los sacerdotes entraban una vez al año para poder llevar sus peticiones a Dios y recibir las instrucciones de Dios para decirle al pueblo. Y pues ya fuera, y entonces en este lugar ya sea que fuera que las tribus de Israel que vivían alrededor del templo o los sacerdotes que servían dentro del templo, estos estaban muy cerca de la presencia de Dios, como lo podemos ver entonces, lo que llegaba a ser muy peligroso para todos ellos. Pero entonces, ¿cómo podemos ver cómo funcionaba esto? En la Biblia vemos que la solución es que tenían que purificarse. Por ejemplo, regresando a Moisés, en el monte Sinaí, donde el pueblo pudo ver y sentir la misma presencia de Dios y escuchar inclusive la voz de Dios. Incluso fue tan terrible y tan tremendo lo que se veía y se oía en ese lugar, que el pueblo le dice a Moisés: ¿sabes qué? Pues mejor tú ve con él, tú habla con Dios y luego vienes y nos dices qué te dijo y nosotros haremos lo que él diga, pero que no nos hable a nosotros, porque dice: no sea que muramos, no sea que caigamos muertos. ¿Sí? Y pues bueno, pero antes de eso, antes de que todo esto sucediera, antes de que el pueblo incluso rechazara seguir escuchando la voz de Dios, veamos lo que le dice Dios a Moisés, ahí en el libro de Éxodo, en el capítulo 19. Y fíjate, es interesante lo que dice, cómo es que el pueblo y Moisés debían acercarse a Dios. Y dice en el Éxodo capítulo 19, versículo 10 y 12, dice: y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí, y señalará términos al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. Vemos cómo Dios anuncia a Israel que su presencia estaría con ellos, pero para eso ellos tenían que prepararse. ¿Y cómo tenían que hacerlo? Primeramente tenían que purificarse, e incluso lavando sus vestidos. No podían presentarse sucios delante de Dios desde su vestimenta, o más bien desde su interior hasta su exterior. Y esto
decía Dios que lo tenían que hacer durante 2 días. Pero aún ahí Dios señala, también vemos que señala límites para que el pueblo no se acercara, y no se acercara demasiado. O sea, el pueblo debía acercarse a ver la presencia de Dios y a escuchar la voz de Dios directamente, pero no debían de hacerlo demasiado, ya que toda la montaña fue santificada debido a la presencia de Dios. ¿Sí? La gloria de Dios baja sobre el monte Sinaí y todos sus alrededores, toda la montaña completa, y señala límites para que no suba, fue santificada por Dios. La santidad de Dios lo llenó todo ese lugar. El pueblo debía mantenerse alejado de la montaña, tal como debía evitar acercarse al tabernáculo. Porque en Números 3:10 dice así, le dice Dios a Moisés, dice, y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Aquí en este otro pasaje podemos ver que solo se podía servir dentro del templo o dentro del tabernáculo de Dios por asignación expresa de Dios. Pero aún ellos, como Aarón y sus hijos, tenían que cumplir con una serie de ritos para purificarse y así consagrarse para servir delante de la presencia de Dios. Como lo podemos ver en Levíticos, específicamente con Aarón y sus hijos en Levíticos en el capítulo 8, el cual te invito a que posteriormente tú leas, estudies un poco más acerca de esto y que veas cómo fueron consagrados Aarón y sus hijos para el servicio dentro del tabernáculo de Dios. Ya que si ellos entraban al templo sin cumplir con estos ritos de purificación, podían morir. Como se los advierte ya Moisés al final del capítulo 8, en el versículo 35b, que dice, y guardaréis las ordenanzas delante de Jehová para que no muráis. Así que tanto el pueblo que vivía alrededor del templo como los que servían dentro tenían que tener cuidado. Y esa es la razón por la que Dios les dio a los israelitas instrucciones muy claras para poder purificarse y así poder entrar al templo o acercarse al templo de Dios. Y de eso se trata todo el libro de Levíticos. Pero no acaba ahí. Esta idea de purificarse y limpiarse antes de acercarse a la presencia de Dios se sigue desarrollándose a través de la Biblia. Así que ahora te voy a invitar a que me acompañes al libro de Isaías, al capítulo 6. Y ahí vamos a poder ver la visión y el llamamiento de Isaías. Después de que Isaías había visto al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y de haber escuchado a los serafines proclamar santo, santo, santo es el Señor, y sobre todo ya después de que él se da cuenta que estaba en la misma presencia de Dios. Si recuerdas a Moisés cuando se acerca a la zarza, se cubre los ojos y tiene miedo de mirar a Dios. Y a Isaías le pasa algo semejante. Fíjate lo que dice el versículo 5 y 7 de Isaías 6. Dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Aquí lo que podemos ver es que prácticamente Isaías se desmaya. ¿Por qué? Porque se suponía que cualquiera que hubiera visto a Dios moría. Y eso lo podemos ver porque en Éxodo, y Isaías lo sabe porque en Éxodo 33:20, cuando Moisés le pide a Dios que lo deje ver su gloria, que lo deje ver su presencia, y Dios le concede, pero recuerda, solamente le permite ver lo que es una parte de su espalda, porque fíjate, en Éxodo 33:20 le dice Dios después a Moisés, dice, solamente verás una parte de mí, porque dice, porque no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá.
Así Isaías como Moisés con la zarza y el pueblo de Israel en el monte Sinaí, al verse en la misma presencia de Dios, expuestos ante su santidad, de su gloria, tienen miedo. Y así como Isaías, nuestra inmundicia, nuestro pecado, son expuestos y son puestos también al descubierto ante la santidad de Dios. Realmente eso es lo que nos da miedo de mirar a Dios, estar en su presencia. Moisés se conocía y tiene miedo y tiene vergüenza de mirar a Dios cuando se da cuenta que estaba en la zarza. El pueblo de Israel, cuando ven la gloria y la santidad de Dios en el monte Sinaí y escuchan su voz, tienen miedo de escuchar a voz, de ver todo lo que sucedía ahí. En Hebreos dice que era tan terrible lo que Moisés veía que tuvo miedo, que era terrorífico lo que pasaba y el pueblo tiene miedo. ¿Por qué? Por la inmundicia que había en ellos. Isaías de igual forma, cuando se da cuenta que está ante la misma presencia de Dios, tiene miedo porque reconoce que su pecado, más bien pueden ver todos ellos que la santidad de Dios descubre nuestra inmundicia. Y eso es lo que hace primeramente la santidad de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros venimos ante Dios y entonces su santidad, su gloria, nos pone al descubierto nuestro pecado, pone al descubierto nuestra inmundicia. Así que la santidad de Dios saca a la luz nuestra inmundicia, como lo decía. Y si tú y yo hemos sido expuestos a tan grande santidad, sabemos así como Isaías que somos muertos. Pero como veíamos anteriormente, lo que Dios menos quiere es que perezcas o que perezcamos. Como lo dice en su palabra en 2 de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 9, que dice así, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo, dice, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y pues bueno, primeramente parte de ese arrepentimiento es que reconozcamos que somos pecadores y que confesemos nuestro pecado, así como lo hizo Isaías, al confesar que él era un hombre de labios inmundos. ¿Sí? Y cuando eso pasa, entonces Dios da el siguiente paso. Y es como ese carbón encendido tomado del altar, ¿recuerdas? ¿Tomado de dónde? Del altar, del lugar santo, de la misma presencia de Dios. ¿Qué pasa con ese carbón encendido? Purifica a Isaías, toca los labios de Isaías, toca la boca de Isaías y lo purifica. De alguna manera lo purifica y es sorprendente, ya que naturalmente cuando tocas algo impuro, eso te transmite su impureza, como lo dice Dios en Números 19:22, que dice así, dice, y todo lo que el inmundo tocare será inmundo, y la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche. Pero ahora vemos cómo ese carbón encendido tomado del altar de Dios, de la misma presencia de Dios, toca a Isaías y así le transmite su pureza. Isaías no es destruido por la santidad de Dios, sino más bien es transformado por ella y sus implicaciones son enormes. Pero veamos un ejemplo más acerca de esta forma de purificar de Dios, de su santidad. Y pues lo podemos ver en el libro de Ezequiel, en el capítulo 47, en los versículos del 1 al 12. Y pues bueno, aquí este profeta Ezequiel tiene una visión donde él está parado en el templo y ve agua salir debajo del templo que se convierte en un torrente y luego crece hasta convertirse en un río profundo que fluye a través del desierto, dejando un rastro de árboles verdes detrás de él, desembocando en el mar, donde da vida a todo lo que había ahí. Y fíjate lo que dice en los versículos del 7 a 9. Primeramente dice, y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma
viviente que nadare, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrar en este río. Versículo 12 dice, y junto al río en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas, dice ahí, salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. ¿Por qué dice? Porque sus aguas, o sea, todo esto va a suceder porque sus aguas salen del santuario, porque salen del templo, porque salen de la misma presencia de Dios. Así que, en contraste con los rituales de purificación que Dios ordenó a Aarón y a sus hijos y a todos los levitas que tenían que hacer para que pudieran entrar al templo de Dios, ¿recuerdas? Ellos tenían que entrar incluso con sangre por delante y sangre de los sacrificios para poder entrar a la misma presencia, o sea, a ese lugar santísimo, ¿sí? Aquí lo que podemos ver a través de esta visión de Ezequiel, vemos que la santidad de Dios sale del templo y purifica todas las cosas, dándoles vida. Con esto vemos que la santidad de Dios, otro punto que podemos ver es que la santidad de Dios nos purifica y nos limpia también. Pero ¿qué significa todo esto? ¿Hacia dónde apunta? Y bueno, todo esto apunta hacia Jesús, hacia Cristo Jesús, ya que Él dice que Él es el cumplimiento de todas estas visiones antiguas, pero de una forma sorprendentemente nueva. Y bueno, vamos a citar una escritura de todas las que vemos en los 4 evangelios acerca de cómo todas estas visiones, todas estas cosas antiguas se cumplen en la vida de Jesús. Y pues vemos a Jesús que después de que entra y regresa del desierto, de estar esos 40 días en el desierto, viene a la sinagoga ahí en su pueblo y viene a leer la escritura y se le da el libro de Isaías y encuentra entonces la escritura en Isaías que dice así, en Lucas 4, versículo 18-21 dice así, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos sobre él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Así que después de esto vemos a Jesús que iba de un lado a otro, tocando personas que eran impuras, personas con enfermedades en la piel, ciegos, leprosos, cojos, una mujer con sangrado crónico, personas muertas, y cuando Él las toca, pues su impureza de estas personas debería haberse transferido a Jesús. Pero en lugar de eso, la pureza de Jesús se transmite a ellos y sana sus cuerpos. Y es como ese carbón encendido, ese carbón santo en la vida de Isaías, que lo sanó y lo limpió de su pecado, ¿recuerdas? Cuando el serafín le dijo, esto dice, ahora ha quitado tu pecado. Lo purificó Dios, lo limpió. Y así es Jesús. Así es Jesús. También Jesús, podemos ver que también Jesús dijo que Él era la encarnación humana de la misma santidad de Dios. Y eso lo podemos ver también en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, del 1-3, que dice así, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 14. Dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria
gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí la frase en el principio, primeramente vemos que es un eco deliberado del libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 1, donde se entrelaza, podemos ver que se entrelaza la obra creadora de Dios con su acción a favor de ¿quién? Del mundo, por medio de Jesucristo. En el principio, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dice la traducción de la palabra verbo del griego logos, significa palabra. Y por esta palabra, en el principio fueron hechas todas las cosas, como lo podemos ver en Génesis 1, que por la pura palabra de Dios, todo fue creado. Y esta misma palabra o verbo nos dice en el versículo 1 de Juan, dice, este verbo, y el verbo es Dios. Y el versículo 14 dice que se hizo ¿qué? Carne y habitó entre nosotros. O sea, la palabra misma, Jesucristo mismo encarnó, y Él es la misma presencia y santidad de Dios, como lo podemos ver. Y como Él lo mismo lo dijo, el que me ha visto a mí, cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre, a mí nos basta, Jesucristo le responde, dice, tanto tiempo estoy entre vosotros y no me conoces. Dice, el que me ha visto a mí, ha visto a Dios, ha visto al Padre. Y pues bueno, ahí Él nos lo revela y nos muestra que Él es el cumplimiento, Él es la encarnación misma de la santidad de Dios. Y dice también que habitó entre nosotros. Y este verbo de que habitó se emplea en el sentido de armar una tienda de campaña para vivir en ella. Y aquí parece aludir al tabernáculo, que está lleno de la gloria de Dios, de la presencia y la santidad de Dios. Como lo vemos también, lo podemos comparar con Éxodo 40, versículos 34, 35 específicamente, donde ya después de que había Moisés terminado de construir, el pueblo de Israel había terminado de construir el tabernáculo de Dios, dice que la nube que los guiaba de noche y de día, baja a ese tabernáculo y dice que lo llena todo, a tal grado que dice que era tan densa esa nube que estaba en el tabernáculo que Moisés no podía entrar a ese lugar. O sea, podemos ver que Dios lo llena todo. Con esto vemos también que Jesús dice que Él y sus seguidores ahora entonces eran el templo de Dios. Y lo podemos ver también en 1 Corintios 3, 16, 17 y 6, 19. Que dicen ahí, te invito a que los leas después, por tiempo, pero dice ahí que nosotros ahora somos el templo de Dios y que el Espíritu Santo mora ahora en nosotros y que por eso el templo de Dios, que ahora somos nosotros, santos. ¿Recuerdas al principio que decíamos? Que primeramente por eso somos santos. ¿Por qué? Porque el Santo Espíritu de Dios, que es único, ahora habita en nosotros, mora en nosotros. Y eso es lo que nos hace santos, lo que nos hace apartados, lo que nos hace únicos. ¿Sí? Y es por eso que ahora tú y yo somos santos. Tú has recibido el Espíritu de Dios, tú eres santo en esta mañana. Y con esto vemos entonces que Cristo es el cumplimiento de la presencia o santidad de Dios. Él es el que revela esta santidad en nosotros. Y así es que a través de nosotros la presencia santa de Dios puede salir hacia el mundo y traer vida y sanidad y esperanza como la trajo a nosotros, como en la visión de Ezequiel. ¿Te recuerdas? Que salía ese río de la misma presencia de Dios, que salía de la santidad de Dios y lo purificaba y lo limpiaba todo y le daba vida a todas las cosas. Así que esta es la razón por la que Jesús dice en Juan 7:38 que de sus seguidores, o sea, que de todo aquel que cree en Él, como dice la Escritura, dice, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y esta es la parte de la historia en la que nosotros nos encontramos en este momento. Pero ¿hacia dónde nos dirige? ¿Hacia dónde va todo esto?
Y podemos ver que los dos últimos capítulos de Apocalipsis terminan con una última visión de la santidad de Dios, de esto que estamos estudiando. Y en esta visión vemos al mundo entero completamente renovado. ¿Recuerdas? Ya cielos y tierras pasaron y había venido a establecerse la nueva Jerusalén. Había sido renovado, todo había sido nuevo, todo establecido. Y prácticamente se había convertido todo completamente en el templo de Dios. Y el río de Ezequiel que estábamos viendo está fluyendo en nuestros capítulos de la misma presencia de Dios, purificándolo todo y dando vida a todas las cosas. Y fíjate lo que dice Apocalipsis en el capítulo 21, versículo 22. Dice, y no vi templo en ella, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Ya no había necesidad de un templo, porque el Señor era el mismo templo de esa ciudad, de esa nueva ciudad, de esa nueva Jerusalén, de esa tierra nueva, de esos cielos nuevos. Capítulo 22 de Apocalipsis, del 1 al 5, dicen también, después me mostró un río limpio de aguas de vida, resplandecientes como cristal, que salían, dice, del trono de Dios y del Cordero. ¿Recuerdas el sol? Sí, recuerdas el sol, que es la metáfora que usamos, que es santo, y todo lo que surgía de él es igual, santo. ¿Sí? Pero fíjate lo que dice el versículo 2 después, dice, en medio de la calle, de la ciudad, y a uno a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y dice también, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos les servirán, y verán su rostro, y su nombre, dice, estará en sus frentes. No habrá ahí más noche, y no tienen necesidad de luz de sol. ¿Por qué dice? Porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Así que es hacia allá, hacia donde nos dirigimos. Pero para llegar allá necesitamos primeramente quitarnos el calzado de nuestros pies y acercarnos a su presencia, a su santidad. Recuerda, Él no nos quiere aniquilar. Hebreos 4:16 dice que hoy podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia. ¿Sí? También ahí mismo en Hebreos 9:19 dice que hoy nosotros tenemos libertad de entrar al lugar santísimo. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Así que por su sacrificio y por su sangre derramada en la cruz, es que hoy podemos entrar a ese lugar santísimo confiadamente, ya que Él no nos quiere destruir, Él quiere purificarte, Él quiere limpiarte y transformarte, y que seas el templo de su Espíritu Santo para que seas santo, llevando vida y esperanza a un mundo que perece, y que en un futuro cierto y que es seguro, al final de todo, podamos ver su rostro, sirviéndole en todo momento, en su misma presencia, con su nombre en nuestras frentes. Esto quiere decir que con su santidad en nosotros mismos. Y es por eso que se nos exhorta en 1 de Pedro, como lo veíamos al principio, en 1 de Pedro 1, 15 y 6, a que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y dice que toda nuestra manera de vivir. Debemos comenzar hoy. El Señor nos ha tocado con la sangre de Cristo Jesús, con su sacrificio. Y recuerdas, Cristo es como ese carbón encendido, pero es mucho mejor. Es mucho mejor que ahora Él nos toca y nos limpia de todas nuestras inmundicias, de todos nuestros pecados. ¿Para qué? Para que en nuestras vidas no haya puntos oscuros en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si somos el templo de Dios, su santidad lo llena todo. ¿Recuerdas a Moisés
cuando no podía ni siquiera entrar al tabernáculo. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios lo llenaba todo, la gloria de Dios lo llenaba todo. Por eso dice también que nosotros debemos ser santos, porque Él es santo. Así que, hermano, hoy quisiera terminar este mensaje animándote y exhortándote con las palabras que dice Hebreos, el libro de los Hebreos, en el capítulo 12, versículos 12 al 14, que dice así: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Así, hermanos, si tú quieres estar al final de esos tiempos, debemos seguir la santidad. Así que te pido que oremos y le digamos a Dios así. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, hoy en esta mañana queremos agradecerte por tu amor, Padre, y por el llamado que nos has hecho primeramente a ser salvos. Pero no solamente, Señor, quieres que seamos salvos, sino que también seamos santos, porque tú eres santo, y porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro Salvador. Así, Señor, es que te rogamos en el nombre de Cristo Jesús, por su sacrificio en la cruz, por su sangre derramada en ella, que perdones, Señor, todas nuestras inmundicias, que perdones todos nuestros pecados, Señor, que nos apartan y nos separan de ti, y que nos toques, Señor, que nos toques con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo, que toques nuestros cuerpos, nuestras vidas, Señor, y que nos limpies de todo pecado, porque sabemos, Señor, que tu santidad lo puede hacer. Que tu santidad, Señor, nos envuelva y nos limpie. Y que nos permita, Señor, vivir toda nuestra vida, toda nuestra forma de vivir, Señor, sea santa, sea apartada, sea única. Porque tú, Señor, haces únicas nuestras vidas por el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, Padre, hoy te damos por ello, porque los antiguos no tenían el Espíritu Santo, tu Espíritu Santo, Señor. Pero hoy, Padre, sabemos que podemos cambiar nuestra forma de vivir porque tú eres el que la transforma. Tu santidad, Señor, que mora en nosotros, tu presencia, es quien nos transforma y nos cambia y nos limpia de todo pecado. Ayúdanos, Señor, cada día a ser más santos como tú eres santo. Gracias, Padre, hoy te damos en esta mañana por el mensaje que has traído a nuestras vidas. Gracias, Señor, por la salud que nos has dado. Gracias, Señor, por cuidarnos, por protegernos. Y gracias, Señor, por ser santo, santo, santo. Y por ser nuestro Dios y nuestro Salvador. Gracias, Padre, hoy te damos por ello. En el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Tú eres Dios, tú eres mi Rey, tú eres Señor Jesús, y con mi voz declararé que tú eres Rey, eres Señor. Tú eres Dios, tú eres mi Rey, tú eres Señor Jesús, y con mi voz declararé que tú eres Rey, eres Señor. Sobre un trono de justicia te has sentado en
con tu palabra de autoridad, en mi vida reinarás, sobre un trono de justicia, te has sentado en majestad, con tu palabra de autoridad, en mi vida reinarás, en mi vida reinarás, en mi vida Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú nos has enseñado y nos has mostrado a través de tu predicador. Gracias, Señor, por tu honra, por tu gloria, por todo lo que tú eres y tu misericordia. Te agradezco, Señor, que seas tú siempre el que nos dirija y que en nuestros corazones se queden guardadas las palabras sabias que tú nos mostraste el día de hoy. Que nos bendigas a lo largo de la semana y seas siempre, Señor, tú obrando en nosotros. En nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pido. Amén.